El presente trabajo es una ponencia para la 10ª Jornadas de Prácticas Docente de la Enseñanza de la Historia de la Universidad Nacional del Comahue. Nosotras somos Ainara Ferreiro y Macarena Palacios y este trabajo se titula La enseñanza y el aprendizaje de las resistencias de los pueblos originarios a partir de la reelaboración de los materiales audiovisuales. Nuestra práctica docente se llevó a cabo en el CEPEN número 46 de Neuquén Capital, en el curso segundo C del turno tarde. Trabajamos en conjunto con el docente coformador Manuel Martínez. Debido al contexto pandémico, no fue posible nuestro ingreso como practicantes al aula, pero realizamos materiales de enseñanza para que nuestro docente coformador trabajara con los y las estudiantes luego. Teniendo en cuenta el plan de estudio del profesor, nos tocó abordar el proceso histórico de la conquista y el avance europeo sobre los pueblos originarios. Nosotras decidimos abordar la perspectiva sociocultural. Realizamos 2 materiales. El primero tenía como eje el choque cultural y el encuentro con la otredad, mientras que el segundo material se centraba en las resistencias de los pueblos originarios, como por ejemplo el Taquiongoi. Para la construcción de ambos materiales no perdimos de vista nuestro propósito, que fue analizar el avance europeo y las resistencias de los pueblos originarios para que sea posible comprender el impacto sociocultural en el territorio americano. Como dijimos, para llevar a cabo nuestra experiencia como practicantes de la práctica docente, realizamos 2 materiales. En este caso, nos vamos a centrar en el segundo material y su análisis. Este material tiene como eje las resistencias de los pueblos originarios ante el avance español. Para ello, seleccionamos un artefacto audiovisual pertinente al tema que decidimos enseñar. El mismo hacía énfasis en los movimientos de resistencia en la zona andina, centrándose en el Taquiongoi. Como plantean los autores Értola y Parra, las nuevas tecnologías nos permiten abordar un proceso histórico como lo fue este artefacto audiovisual. La selección de un material didáctico digital no es al azar, incluye miradas analíticas y decisiones que debemos tomar teniendo en cuenta nuestras finalidades de enseñanza. Si bien nosotras no elaboramos en su totalidad el audiovisual, hablamos de reelaboración ya que fue seleccionado en base a nuestro propósito y mediante la toma de decisiones propusimos la organización de la información que se expone en el mismo. Para el análisis del proceso histórico que plantea y construir aprendizaje de esta temática en los y las estudiantes, propusimos la reproducción del audiovisual una primera vez en su totalidad y realizar una puesta en común de forma grupal en el pizarrón, guiado por preguntas en relación a qué actores sociales menciona el video, qué sucesos históricos plantea y qué conflictos explica. Luego propusimos que se reproduzca una vez más, pero esta vez focalizando en los momentos que eran pertinentes a nuestra perspectiva historiográfica seleccionada, es decir, los aspectos socioculturales. Para cada momento en el que se llevó a cabo una segunda reproducción, planteamos unas preguntas para que guíen ese análisis. De esta manera, creemos que es posible y que tiene potencial generar una relación entre el contenido histórico a enseñar y la selección de audiovisuales. Los materiales construidos para el docente coformador presentan distintas situaciones didácticas, imágenes, textos, fuentes y audiovisuales. De esta manera, los y las estudiantes se familiarizan con el tema. De la mano de Beatriz Eisenberg, en su publicación del 2020, podemos dar cuenta de la importancia de la lectura individual y colectiva del material. El papel del docente es fundamental, ya que él promueve la construcción compartida y revisa los errores de interpretación de los estudiantes. A esto la autora lo denomina práctica guiada. En las imágenes observamos cómo los estudiantes ven el video para luego realizar una puesta en común. Los y las estudiantes se apropian del conocimiento teniendo en cuenta el material analizado, lo explicado por el docente y lo debatido colectivamente.
De esta manera establecen relaciones y explicaciones sin reproducir de manera textual, como vimos en las producciones entregadas por el docente coformador. En un segundo momento, y de manera de cierre, propusimos a los y las estudiantes la construcción de una noticia, en donde puedan generar relaciones entre el material 1 y el material audiovisual que reelaboramos para el material 2, como así también para que establezcan redes de relación entre los conceptos que guiaban ambos materiales, como lo fue choque cultural, colonización y resistencias. Creemos que una consigna de escritura tiene potencial para generar aprendizajes en los y las estudiantes, ya que, como explican las autoras Lerner, Larramendi y Cohen, la escritura hace posible que los sujetos se apropien de los contenidos cuando copian, sintetizan y releen lo escrito. De esta manera, los y las estudiantes exteriorizan lo que piensan del tema e interiorizan lo que están aprendiendo. Creemos que la situación de la puesta en común del audiovisual, previa a la construcción de escritos, generó las condiciones didácticas para que sea posible la apropiación y el aprendizaje de los contenidos enseñados con el artefacto audiovisual. Como vemos en las producciones escritas por los y las estudiantes, pudieron generar relaciones entre lo visto y lo compartido en el aula de forma grupal. En este ejemplo, un estudiante construyó su noticia explicando que los taquiongos aseguran exterminar hasta el último español de sus tierras. No dejaremos que nos invadan y nos impongan su religión impura, exclamó el líder. En las siguientes noticias mostraremos cómo sigue este violento desenlace. Acá podemos ver una apropiación del contenido enseñado en el audiovisual, un recorte de una situación que seleccionó para construir su producción y teniendo en cuenta que el título fue La resistencia de los taquiongos, podemos notar la utilización de los conceptos enseñados. Como exponen las autoras antes citadas, lejos de ser una transcripción de ideas, la escritura y la producción propia de los y las estudiantes tienen un papel relevante en la producción de conocimiento. Esto lo podemos notar también teniendo en cuenta un segundo ejemplo en donde otro estudiante, a la hora de elaborar su producción escrita, desarrolló una organización del contenido aprendido, teniendo en cuenta una síntesis temporal de los acontecimientos ocurridos en el artefacto audiovisual compartido. De esta manera creemos que fue pertinente y pudimos ver las relaciones de contenido que realizaron los y las estudiantes, el alcance que tuvo nuestro material y la potencialidad que brindó el material audiovisual reelaborado para la enseñanza y el aprendizaje de las resistencias indígenas en la zona andina. De todas formas, no debemos perder de vista que no es algo acabado y podrían pensarse otras formas para futuras prácticas. Para contestar a los siguientes interrogantes, es importante analizar las producciones de los estudiantes. Ellos se apropian del contenido a su modo y desde sus posibilidades. En las producciones distinguimos elementos de los textos, de los videos y de la explicación docente. Creemos que hay una apropiación significativa del contenido porque vemos la reflexión y las redes de relación conceptual, causal y temporal en sus escritos. De la mano de Meneses y Santiesteban podemos dar cuenta de la importancia de los conceptos sociales y cómo utilizarlos para ampliar los esquemas de conocimiento de los estudiantes. Es importante fomentar la utilización de conceptos sociales partiendo de los conceptos claves o generales para luego comprender conceptos más complejos. Podemos decir que el aprendizaje fue significativo cuando el estudiante puede darle un significado al material, cuando puede traducir el contenido con sus palabras y cuando relaciona el concepto nuevo con los ya adquiridos, como vimos en las actividades de la noticia. Adquirir conceptos sociales alienta el debate, la argumentación y la reestructuración del conocimiento. Lo mencionado es crucial, ya que los estudiantes adquieren herramientas para comprender la realidad social y establecen relaciones. Por esta razón, pensamos en la importancia de los conceptos que utilizamos en los materiales. También pensamos en nuestras finalidades de enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. Nuestra propuesta, los materiales y los artefactos seleccionados a lo largo de nuestra práctica tratan de ampliar el esquema de pensamiento de los estudiantes para que puedan comprender y transformar la realidad. Esperamos haberlo logrado, pero también sabemos que las prácticas docentes son dinámicas y que estos materiales pueden ser reelaborados y están en constante revisión
como así también nuestra práctica docente. De esta manera, damos por finalizada nuestra ponencia para las 10º jornadas de prácticas docentes de enseñanza de la historia. Somos Ainara Ferreiro y Macarena Palacios y agradecemos a quienes oyeron.